Hola, bienvenidos a Inercia Podcast, el espacio en donde buscamos materializar la sustentabilidad empresarial. Queremos que este sea un espacio para compartirles herramientas que les permitan llevar la sostenibilidad a sus vidas y a sus trabajos. El impacto crea movimiento, solo hay que iniciarlo. En este episodio, Pato y yo platicamos sobre los consejos. ¿Qué es el gobierno corporativo? ¿Cómo se conforma? ¿Cuál es el objetivo de tener un consejo, una asamblea de accionistas? Y sobre todo, ¿qué es lo que están buscando las nuevas empresas para tener al frente o sentados en esta mesa de toma de decisiones? ¿Cuáles son las aptitudes que desde 2023 se empezaron a buscar que anteriormente no se buscaban en estos perfiles? ¿Y por qué es importante tener un consejo diverso, con mente abierta y preparado para todos los riesgos y oportunidades que el mercado nos está demandando en materia socioambiental? Que está cambiando también ese panorama de quiénes son las partes interesadas en realidad, ¿no? Uh-huh. Cuando antes era mucho más concreto, hoy vemos una ampliación de estas partes interesadas y de cómo estos consejos y órganos de la empresa en general pues tienen que considerar más a estos diferentes stakeholders para la toma de decisiones, ¿no? Obviamente el tema de tecnología e inteligencia artificial, que pues supongo que es algo que todas las empresas tienen que estar viendo, también desde el punto de vista de ciberseguridad, ¿no? ¿Qué se está haciendo con eso? La número 2 es sostenibilidad o ASG, o temas que tienen que ver con cuestiones ambientales, sociales y de gobierno corporativo. Claro. Y justamente la última es ingeniería, manufactura y logística, que la verdad, digo, yo sé que estamos súper sesgados en este podcast y nos encanta el impacto, pero para mí, aún las otras dos que no son sostenibilidad tienen que ver con el impacto social y ambiental que puede tener una buena estrategia de ciberseguridad, protección de datos y al mismo tiempo logística, manufactura también. Me encantará ver cómo más personas conocidas o no conocidas tomen estos roles en empresas mexicanas para dejar esa huellita y esa semillita de más decisiones y perspectivas en cuanto a diversidad, inclusión, sostenibilidad, cambio climático, etcétera, en estos consejos, ¿no? Hola, pues estamos acá de regreso retomando el tema de las tendencias de sostenibilidad 2024 y todo aquello que deberían de estar viendo las empresas. Entonces, platicábamos sobre temas de cambio climático y ahora la verdad es que este tema a mí me gusta un montón porque tiene que ver con el factor social, los humanos, temas de liderazgo y estamos hablando un poco de quién está al frente del barco, quién está tomando las decisiones en las empresas y es todo el tema que tiene que ver con consejos, ¿no? Cómo podemos construir consejos que sean más diversos y que no necesariamente tengan solamente tema de experiencia o tal vez gestión de riesgos financiera o en la industria, sino cómo nos podemos asegurar de construir consejos con personas que tengan las habilidades que se necesitan para los retos que está enfrentando el mercado hoy, ¿no? Entonces, bueno, esa es la tendencia número 2 de las que quisiéramos platicarles. Pero para arrancar desde base cero, Pato, ¿podrías decirnos un poco qué es esto de los consejos? ¿Qué es un consejo de administración? ¿Cómo se forma? Recordemos que Patito es abogado, entonces nos puede aportar mucha información y que entonces ya partamos de ahí, ¿no? O sea, ¿qué es esto del consejo de administración y normalmente cómo funciona en empresas mexicanas? Perfecto. Y también es un tema que me encanta, ¿no? Al final tiene que ver con muchos factores sí humanos, como lo que decías, liderazgo, ese balance de poderes, esa toma de decisiones, ¿no? Pero dándote una definición como más de libro, de concepto, es ese conjunto de reglas, principios, procesos que establecen esa manera en la que se relacionan los diferentes órganos de la empresa, uno de ellos siendo el Consejo de Administración. Por eso creo que era más importante partir del concepto de gobierno corporativo. Okay. Y pues hay otros órganos importantes como las asambleas de accionistas y algunos comités, ¿no? Como estamos viendo el surgimiento de nuevos comités como los comités de diversidad e inclusión, entre otros, ¿no? Ahorita me voy a meter un poco más a detalle. Y justo la tendencia, desde luego, impacta a todos estos órganos, ¿no? O sea, el consejo es como lo que es la cara, tal vez, de todas estas decisiones, pero cuando hablamos de este tema de toma de decisiones, nos referimos también a todos los demás órganos. Y bueno, por poner ese concepto, o sea, de qué hace el consejo, qué hace la asamblea, o sea, para también no obviarlo, siempre me ha gustado equiparar este gobierno corporativo
con el propio Estado, ¿no? Al final, las dos son ficciones que creamos nosotros como seres humanos para el establecimiento de estas reglas, ¿no? Entonces, piensa tú en el gobierno del Estado de México, ¿no? O sea, México como país. Tiene un poder ejecutivo, un poder legislativo y tiene un poder judicial, ¿no? Si me voy yo a una empresa, que parten de la misma concepción, ¿no? Al final, ¿cómo regulamos estas ficciones? Porque no existen, o sea, al final existen porque están en un papel, el gobierno pues se constituye por una constitución política de los Estados Unidos mexicanos, y en este caso los consejos o los órganos de las empresas nacen de algo que también está previsto en ley, que son los estatutos sociales, ¿no? Entonces tenemos lo que se equipara al poder ejecutivo, que es quien realiza todas las tareas, es el consejo de administración, es quien va a hacer toda la parte operativa, toda la parte de dirección, de estrategia, además. Tienes también la asamblea de accionistas, que se equipara como a ese poder legislativo. No voy a decir que son idénticos, pero parten de la misma lógica, en donde son quienes al final determinan quiénes van a estar ejecutando en el día a día y bajo qué visión, misión, valores, etcétera, ¿no? Y por último tienes un comité de vigilancia y compuesto por varios comités, que es ese poder judicial para asegurarte que el consejo de administración esté bien informado para la toma de decisiones y para también vigilar que ese consejo esté actuando de manera adecuada, ¿no? Eso es nada más como equiparando un poco para entender de dónde viene tanto el gobierno corporativo y pues en este caso ya nos metimos también al tema del Estado, ¿no? Por ponernos un poco más filosóficos. Pero bueno, retomando esa definición del gobierno corporativo, al final lo que quieres es un correcto funcionamiento, ¿no? Y algo que está pasando también es cómo se relacionan estos órganos y la propia empresa con las partes interesadas. Lo hemos platicado ya en algunas otras cápsulas. Los stakeholders. Exactamente. Que está cambiando también ese panorama de quiénes son las partes interesadas en realidad, ¿no? Cuando antes era mucho más concreto, hoy vemos una ampliación de estas partes interesadas y de cómo estos consejos y órganos de la empresa en general pues tienen que considerar más a estos diferentes stakeholders para la toma de decisiones, ¿no? Entonces, con todo ese preámbulo de qué es y de dónde viene, lo que sí estamos viendo es que tienen alta importancia, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos tenido diferentes crisis financieras, no lo voy a decir como una sola, que lo que sí detonan es qué empresas son las mejores para salir a bolsa, para ser invertidas, para fijar una estrategia a largo plazo. Pues aquellas que tienen un correcto funcionamiento de sus diferentes órganos y una mejor toma de decisiones, ¿no? Entonces, eso sin duda es importante tanto para nosotros como consumidores, como para el gobierno, de tener buenas empresas que fomenten un desarrollo económico y social y político de los países, y también para los inversionistas. Yo, inversionista, no estoy dispuesto a invertir en una empresa que sé que no tiene un buen consejo de administración, ¿no? Que toma muy malas decisiones o que no son trazables y que las toman por meras emociones, ¿no? Por decir ejemplos absurdos, ¿no? Entonces, esa es la realidad de la importancia y de qué es el gobierno corporativo. Pero lo que sí me he dado cuenta, y relacionado con nuestra cápsula anterior del cambio climático, es que es triste ver que códigos de mejores prácticas como las que publica el Consejo Coordinador Empresarial, ¿no? Que además no ha estado actualizado y ojalá veamos una actualización este 2024 pronto, menciona una sola vez palabras como el cambio climático, ¿no? Entonces, obviamente, ahorita vamos a platicar y tengo una pregunta en particular para esas tendencias para ti, pero es cómo puede ser tan iluso como código de mejores prácticas y no considerar uno de los mayores riesgos que estamos viviendo en este siglo XXI, ¿no? Y en los siglos por venir. Claro. Entonces, es una de las tristes realidades de cómo debería de estar evolucionando y cómo quisiéramos que se viera este 2024 respecto a estas tendencias, pero ojalá veamos esos cambios, ¿no? Sí. No, y creo que vuelve un poco a lo mismo. O sea, para nosotros es inconcebible que se vea y anotado el cambio climático como algo a considerarse, pero porque creo que no lo ven, porque no hay múltiples perspectivas, ¿no? Y bueno, ahorita ya nos metemos más en eso, pero yo quería preguntarte, las principales empresas, ya sean públicas, de mayor rentabilidad, etcétera, en México son familiares. Sin duda. Entonces,
desde todo esto que nos dices y demás, ¿cómo ha funcionado el gobierno corporativo? ¿Qué opinas tú de su funcionamiento? Sobre todo en estos términos de cómo cuidamos tener mejores empresas porque al final van a generar un mejor o peor mundo. Sin duda, y creo que lo dices muy bien, o sea que hay empresas públicas y hay empresas privadas, ambas pueden ser familiares o no. Y también estamos viendo esa diferencia, ¿no? O sea, de cuál es la diferencia entre una empresa no pública que tiene una mala práctica corporativa o de gobierno corporativo y una buena, ¿no? Lo que sí he visto, y justo lo platicaba hace poco con una persona que opinaba lo mismo respecto al gobierno corporativo en las empresas familiares, y no son pocas, o sea, FEMSA, Banorte, Bimbo, por mencionar algunas de las empresas más grandes de México, son empresas familiares, ¿no? Y de las primeras reglas que se fijan es qué va a pasar cuando yo, fundador, no esté, ¿no? Y una de las principales decisiones es no incluyamos a familias, ¿no? Y si las vamos a incluir, ¿cómo va a ser esa inclusión? Si vamos a heredar, ¿cómo va a ser esa herencia? Si entra alguien que nunca ha estado en la empresa, por una razón que no es meritocrática o que no entienden la razón de negocio, pues llegan, toman decisiones y el mejor ejemplo de esto a manera de comedia es Succession, ¿no? Quien ha visto esa serie Sí. es el mejor ejemplo, ¿no? Entonces sí detona la importancia de un correcto gobierno corporativo y unas reglas de cómo debería de ser. Y el ejemplo que me ponía esta persona es un despacho de abogados que es bastante grande ya, y decían, a ver, siempre hemos, por poner el ejemplo particular, ¿no? Siempre hemos sido nosotros los socios. ¿Qué pasa cuando uno de nosotros no esté? En vez de dejar que los hijos o los nietos o los posibles herederos entren a ser parte de un despacho de abogados que quizá ni siquiera son abogados o ni siquiera entienden del tema o ni siquiera les interesa, y ya por ese simple hecho te ganaste un lugar en la misma mesa en la que estamos nosotros tomando las decisiones de manera correcta, eficiente, etcétera, etcétera. Lo que se decide en este tipo de estrategias es no, si se muere alguien de nosotros, se distribuye esa parte entre los que ya estábamos, porque somos quienes conocemos la misión, quienes conocemos la visión, y sabemos a dónde va este barco, ¿no? Y cómo queremos ver, pues en el caso del cambio climático, de empresas mucho más responsables con el medio ambiente, es no queremos que esto cambie nuestra visión, ¿no? Claro. Y ahí tenemos el ejemplo de Patagonia, que no ha querido abrir sus puertas a inversionistas externos para no cambiar esa filosofía familiar, ¿no? Que es pues una empresa que pueda permitir ver a otras empresas, o sea, que funcione como ejemplo para hacer el bien haciendo el bien, ¿no? Entonces, creo que es un súper tema, sería una conversación que nos podríamos quedar mucho tiempo y sería increíble invitar a alguien de esas empresas familiares a que nos cuente esa experiencia en esta temporada. Pero... O family offices, ¿no? Que también están como tal cual invirtiendo en vengan a decirnos qué tenemos que estar haciendo. O sea, se crea un family office justo para poder tener la gestión de la riqueza que se ha generado por generaciones y que alguien externo venga y diga, oigan, esta es una muy buena inversión, consideren esto, va a funcionar así, así es como vamos a tener transparencia, gestión financiera, tal. Entonces creo que sí es un tema muy interesante de las empresas familiares. No, impresionante, y también el tema de los family offices a mí me parece espectacular. O sea, me hace cortocircuito cómo debe de haber personas externas que manejen tal riqueza de ciertos grupos familiares. Sí. Pues debido a un sistema capitalista que lo ha permitido, pero bueno, ya existiendo como existe hoy en día, sin duda creo que ese tipo de estrategias son muy importantes y los family offices no se les puede negar la importancia que tienen en cualquier país para el desarrollo empresarial, económico, creación de empleo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues ojalá también veamos esos casos de family offices invirtiendo en más empresas sociales, en más proyectos que tengan que ver con el mejoramiento de nuestro país o del planeta, ¿no? Y vamos a estar platicando seguro de eso en otras cápsulas, pero para no desviarme, sí tengo la pregunta de ¿cómo estás viendo tú estas tendencias en la conformación de estos consejos, ¿no? Sé que por ahí tienes algunas ideas y estudios muy relevantes y no quería dejar pasar esta pregunta. La verdad es que me dio como mucho gusto ver cómo se está moviendo un poco la aguja, ¿no? Lo que hacen en este estudio igual de MSCI, en donde estamos sacando mucha la información, es
evalúan como en el último año hubo una baja de la cantidad de puestos que habían en los consejos con las habilidades como tradicionales, ¿no? Que era obviamente experiencia en la industria, gestión financiera y gestión de riesgos. Entonces empiezan a haber menos lugares en la mesa con esas habilidades y al mismo tiempo, algo que se me hizo súper interesante es hacen una evaluación con inteligencia artificial de los currículums de todos aquellos directores o miembros del consejo que por primera vez en 2022 y 2023 son invitados a participar o se les asigna ese rol de liderazgo, y hacen un cruce de qué habilidades tienen, ¿no? Qué los hace diferentes a los que típicamente hubieran sido como los que tomaban el rol. Y dentro de esas habilidades surgen 10, ¿no? O sea, como 10 que no son las tradicionales, y no significa que los consejos ya no vayan a buscar temas obviamente de gestión de riesgos y temas de conocimiento financiero y de la industria, pero simplemente hay que complementar. Sí. Y dentro de estas está obviamente el tema de tecnología e inteligencia artificial, que pues supongo que es algo que todas las empresas tienen que estar viendo, también desde el punto de vista de ciberseguridad, ¿no? ¿Qué se está haciendo con eso? La número 2 es sostenibilidad o ASG, o temas que tienen que ver con cuestiones ambientales, sociales y de gobierno corporativo. Claro. Y justamente la última es ingeniería, manufactura y logística, que la verdad, digo, yo sé que estamos súper sesgados en este podcast y nos encanta el impacto, pero para mí, aún las otras dos que no son sostenibilidad tienen que ver con el impacto social y ambiental que puede tener una buena estrategia de ciberseguridad, protección de datos, y al mismo tiempo logística, manufactura también. O sea, al final es recursos humanos, gestión de cadenas de suministro. Entonces se están empezando a buscar ese tipo de habilidades. Complementariedades también, ¿no? Y generas mayor perspectiva en un consejo. Entonces, si antiguamente solo se pensaban las otras 3 habilidades como requisito, entre comillas, para formar parte de la toma de decisiones, ahora se busca que se tenga eso y además tengas en tu mesa también a gente que conoce de lo demás para evitar o disminuir el riesgo de tomar una mala decisión, tener una crisis que tenga que ver con, no sé, recursos naturales, temas de reputación y demás. Entonces, eso es un poco lo que vi en esos estudios. Y ¿cuál sería tu fuente más importante? O sea, si yo quisiera leer como profesional estos trends o quisiera leer como miembro del consejo estos trends, ¿dónde debería de buscar si tú recomiendas algo en particular? Pues mira, creo que algo que de alguna forma hace que se respalden estos datos, porque a lo mejor estos estudios pues tienden a ser muy globales o toman en consideración como empresas de gran capitalización y demás, ¿no? Pero si lo pensamos a México, Latinoamérica, hay estudios, por ejemplo, el que genera LinkedIn todos los años, hay uno que se llama Empleos en Auge, ¿no? Entonces lo que hace LinkedIn es evaluar en los últimos 5 años qué empleos han tenido más vacantes abiertas. Y dentro de esos, o sea, si quisiéramos como leer un poco al respecto, hacer una iteración en nuestra carrera, pivotearle un poco o invertir en habilidades que sabemos que van a tender a ser demandadas en el futuro, pues aparece Chief Sustainability Officer, ¿no? Y además te ponen ahí, ¿no? Cantidad de empleos que están bajo esto. Les vamos a compartir el link de todos los empleos que hay en temas de Chief Sustainability Officer o afín, pero es pues tu director de sostenibilidad, o sea, todos aquellos que estén ahí. Entonces este empleo lleva 5 años subiendo y lo mismo en temas que tienen que ver con lo mismo, ¿no? Ciberseguridad, inteligencia artificial. Entonces tú puedes ligar lo que se está buscando, lo que se está ofertando y de verdad tú evaluar hacia dónde quieres llevar tu carrera, que eso se me hace muy interesante. Y algo que pasó esta semana, digo, depende mucho cuando escuchen este episodio, pero que pasó a inicios de 2024, es que justo Apple se convirtió en la primera empresa de tecnología en tener un consejo con paridad de género al 100%, ¿no? Entonces justo hubieron 2 miembros del consejo que se retiraron y la persona que entró fue una mujer y por ende es la primera compañía de tecnología, la primera Big Tech en tener un consejo que tiene paridad de género. Y para mí eso es algo que es, pues esperemos que como han sido mucho tiempo, Apple sea referente no solamente en temas de innovación, tecnología y tal, sino que también empiecen a marcar una tendencia en cuanto a lo que están buscando en su consejo, ¿no? Y cómo se construye. Y ya nomás para ir cerrando, igual creo que complemento un poco ese rol o sea, porque es muy interesante, del Chief Sustainability Officer. Sí. Cómo habíamos estado viendo también en 2020, 2021, o sea, viene el COVID, y hoy empiezan todas las noticias de 2023 en cuanto a riesgos climáticos, como platicábamos en la cápsula anterior, y como de ser un rol
casi pasivo dentro de las empresas, hoy son un rol activo, ¿no? Y sin duda esa participación en los consejos y de cómo esas visiones son importantísimas para fijar estrategias de mitigación de riesgos, de captación o capitalización de oportunidades o como ventajas competitivas, me parece espectacular y me encantará ver cómo más personas conocidas o no conocidas tomen estos roles en empresas mexicanas para dejar esa huellita y esa semillita de más decisiones y perspectivas en cuanto a diversidad, inclusión, sostenibilidad, cambio climático, etcétera, en estos consejos, ¿no? Claro. Pues yo creo que con lo que a mí me gustaría cerrar es que típicamente se ha buscado experiencia en años, ¿no? O sea, que alguien en tu consejo sea alguien que lleva trabajando 40 años en la industria y tal. Y a mí algo que se me hace muy padre es pensar que no está peleado la experiencia y la admiración que se puede tener por alguien y el respeto de alguien que lleva mucho tiempo en una carrera o en un campo con la apertura a personas que traen ideas nuevas y disruptivas y que quieren rebotar con esas mentes que llevan años pudiendo tomar decisiones, ¿no? Y simplemente como querer pensar todo esto. Entonces creo que esa idea simplemente de la apertura y de que podemos tener esa coexistencia entre experiencia en años y como un poco disrupción y innovación puede hacer a las empresas que sean cada vez más fuertes ante lo que nos está pasando en el mercado, que es un sube y baja eterno de cambios y ajustes y nuevas tecnologías. Entonces, pues bueno, creo que es padre ver esta tendencia. Y digo, se complementa con tu experiencia personal y la mía, ¿no? O sea, al final, el año pasado y lo tengo como objetivo de mi año, seguro tú también, no lo hemos platicado, pero es participar en más consejos, ¿no? El año pasado me invitaron formalmente a 2 consejos de ONGs y también de emprendimientos sociales, que dices, sí, qué padre que empiecen a considerar a gente más joven, no necesariamente por edad y sabiduría, porque sabemos que más sabe el diablo por viejo que por diablo, pero porque traemos estas perspectivas, ¿no? Y al final creo que saber que están dispuestos a escuchar estas perspectivas y maneras más innovadoras o disruptivas, porque somos más inquietos quizá en esta manera de pensar las personas más jóvenes, eh, pues es esa oportunidad que nos están dando y ojalá que veamos más de estos casos, sobre todo en empresas que tienen la gran oportunidad de generar un gran cambio y me encantará que este año cumpla más objetivos de participar más en estos consejos y ver cómo se van tomando estas decisiones, ¿no? Que sea un año con consejos más diversos. Eso. Gracias. Muchas gracias por haber escuchado el episodio de hoy. Esperamos que la información que te compartimos sea útil e inspiradora. Y si quieres aprender más, no olvides seguirnos en nuestras redes. Nos puedes encontrar como Inercia Podcast MX en las plataformas de Instagram, TikTok y LinkedIn.